Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes. Con mucho cariño y con mucha alegría los recibo y los acojo en el nombre y en el amor de nuestro Señor, que nos ha regalado la vida y que nos permite una vez más estar juntos para contemplar los misterios de su misericordia y para seguir juntos también creciendo en nuestra fe. Allá donde te encuentras, que la gracia y el amor de Dios te alcancen, te cubran, te plenifiquen, que llenen toda tu vida y que te permitan disfrutar momento tras momento de la gracia misericordiosa de Dios nuestro Señor. Vamos a comenzar con una oración que elevamos con toda nuestra fe a Dios misericordioso, pidiéndole que permanezca siempre con nosotros, que nos sostenga, que nos levante en los momentos de debilidad y de dificultad y que nos permita abrir los ojos de nuestra fe para contemplar su presencia en medio de nosotros y la gracia maravillosa de su amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, queremos entregarte en esta mañana este regalo maravilloso que nos ofreces de la vida. Queremos que nuestras primeras palabras y nuestros primeros pensamientos de este día estén consagrados a ti. Así queremos permanecer, Señor, a lo largo de este día, unidos a ti. Que tú seas, Señor, nuestra inspiración, que seas tú la razón de nuestra alegría, que seas nuestra esperanza y nuestro gozo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por las maravillas de la creación que nosotros podemos disfrutar con nuestros sentidos, pero de manera especial con nuestra fe, porque a través de la creación podemos descubrir la grandeza del Creador, que eres solo tú, Señor, principio y fin de todo lo creado. Queremos encomendarte a nuestras familias, queremos encomendarte las personas que están en nuestro círculo social, estas mismas personas que tú, Señor, has puesto, que son una bendición directa de ti para nosotros. Permite, Señor, que en la convivencia crezcamos en el amor, que practiquemos la caridad, que no seamos indiferentes ni indolentes frente a las necesidades de los otros, que sepamos compartir, que seamos generosos de manera especial con los más necesitados y que de esta manera nos ganemos una recompensa en el cielo, que construyamos un tesoro en el cielo donde la polilla no roe, donde no hay moho que dañe ese tesoro que nosotros construyamos, que se basa en las buenas obras a las que llegamos nosotros a través de la fe que nos has dado en el santo bautismo, en el cual nos uniste a ti como tus hijos e hijas por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en este domingo 30 del tiempo ordinario a meditar en el Evangelio que la Iglesia ha preparado para nosotros en este tiempo de reflexión y que lo vamos a tomar de Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos tenido la lectura continuada del Evangelio de San Mateo en el capítulo 22. Empezábamos con una parábola hermosísima en la que Jesús nos recuerda que somos invitados a ser parte del reino de Dios que Él ha venido a establecer en el mundo a través de la fe, por la gracia de Dios que nos salva, pero que nosotros estamos obligados a responder a esa invitación del Señor. En este tiempo en el que meditamos acerca de la salvación, es importante esa parábola porque nos permite reconocer que Dios constantemente nos está invitando, pero que nosotros tenemos que aceptar esa invitación o la podemos rechazar también si queremos, pero sufrimos las consecuencias, no porque Dios nos castiga, sino porque sin Dios no somos nada, como lo dice Juan capítulo 15, versículo 5. Y la semana pasada, a través de la continuación de este mismo evangelio, encontrábamos esta enseñanza muy práctica de Jesús acerca de las cosas de este mundo, de las cosas humanas, pero que nos llevaba esta reflexión de Jesús a una reflexión mucho más profunda acerca de los compromisos que tenemos con Dios. Cuando decía Jesús, denle al César lo que es del César, es decir, cumplan todos los compromisos que tienen en esta vida, sean buenos ciudadanos, sean buenos vecinos, buenos empleados, etcétera, pero cumplan también sus deberes con Dios. Y en la continuación de este evangelio, hoy nos encontramos entonces con la esencia de nuestra fe, con la esencia de nuestro ser cristianos, el amor. Cuando se acerca a Jesús este doctor de la ley para ponerlo a prueba acerca de la ley misma que conocía muy bien él como doctor de la ley, como judío también, como fariseo, y que simplemente toma la referencia a la ley para tentar a Jesús, para ponerlo a prueba. La respuesta que da Jesús es más allá de lo que la ley dice y nos lleva entonces a lo que nosotros como cristianos estamos llamados a vivir, el amor. Jesús está citando como buen judío a la ley justamente que nos habla del amor a Dios como la más importante de las fundaciones de la fe y que lleva a toda persona que quiere vivir con espíritu sincero su relación con Dios a través de la religión, el amor como fundamento precisamente de esa relación con Dios. Pero está también Jesús a continuación citando lo que es para nosotros la esencia de la vida cristiana, que es el amor al prójimo como a nosotros mismos. Esa triple dimensión del amor se convierte entonces en el núcleo fundamental de lo que tú y yo creemos, de lo que tú y yo debemos practicar, de lo que al final a ti y a mí nos va a salvar, el amor. Allá en 1 Corintios capítulo 13 está explicando San Pablo cómo la fe es muy importante, la esperanza es muy importante, pero el amor es la virtud fundamental y la que va a durar para siempre. Dice San Pablo allá en 1 Corintios 13 que si nosotros tuviéramos fe tan grande como para mover montañas, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Entonces, el amor es a lo que se está refiriendo Jesús también aquí en este pasaje como lo que nosotros debemos practicar en orden a la salvación. Y dice Jesús al final, en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Terminado este tema de la salvación, este tema en torno a la salvación, vamos a adentrarnos a meditar acerca de los mandamientos, porque hay una acusación de los hermanitos protestantes en contra de la Iglesia Católica, según la cual los católicos cambiamos los mandamientos de la ley de Dios, y resulta que no fuimos los católicos. No fue la Iglesia Católica la que cambió los mandamientos como los encontramos en Éxodo 20. Fue Cristo. Y una de las referencias bíblicas más importantes que podemos usar en ese sentido es el pasaje que estamos leyendo el día de hoy. Mateo 22, 34 al 40.
Es Jesús el que está cambiando los mandamientos cuando no pone en el orden en el que supuestamente Dios dictó los mandamientos en Éxodo 20. Pues aquí Jesús no está siguiendo ese mismo orden, sino que está estableciendo el nuevo orden de su ley. Jesús, que es el que viene a instaurar la ley de la nueva alianza, es el que viene a establecer como primer mandamiento este que ya acabamos de escuchar, pero viene a establecer como segundo mandamiento el amor, para invitarnos a ti y a mí a que la esencia de nuestra vida cristiana sea justamente amar. Amar expresado en obras, amar expresado en el servicio, amar expresado en la donación, en el sacrificio de todo nuestro ser por la persona que nosotros amamos, por las personas que nosotros amamos, porque estamos llamados y obligados como cristianos a amar a todos. Pidámosle al Señor que nosotros, que somos sus discípulos y que queremos vivir plenamente el mensaje del Evangelio, podamos abrirnos cada vez más a la grandeza del amor de Dios para ser nosotros también capaces de amar al estilo de Dios, que no hayan en nuestro corazón todos estos sentimientos de odio, de resentimiento, de división, de envidia, de celos, de venganzas, de rencores, todas estas cosas que nos alejan del amor de Dios, que no tengamos egoísmo, que no seamos indiferentes ante las necesidades de los demás, que no pongamos nuestra vida primero antes que la de los otros, sino que tengamos la posibilidad de cumplir la ley plenamente, pero como Jesús nos manda hoy, amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo, es decir, amando a nuestros hermanos y hermanas como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Semana pasada terminábamos con este tema de la salvación que nos permitía concluir al final, basados en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia, que efectivamente la salvación sí viene por la gracia de Dios y que nosotros accedemos a esa salvación por medio de la fe. Pero basados en las Sagradas Escrituras, encontrábamos entonces cómo la fe no nos produce a nosotros una salvación automática y que ya es definitiva, de tal manera que ya podamos nosotros afirmar que somos definitivamente salvados y que ya en lo que resta de nuestra vida no necesitamos hacer nada para luchar con temor y temblor por nuestra salvación, sino todo lo contrario, que la fe nos abre a las buenas obras que sí son necesarias para la salvación, porque una fe sin obras está muerta, y una fe que esté muerta es una fe que no es capaz de alcanzarnos la salvación. Hoy vamos a continuar
con un complemento de este tema, y es acerca de la pregunta que hacen muchos hermanos protestantes en torno justamente a este tema de la salvación. Cuando preguntan ellos, ¿quién es el que salva, Cristo o la iglesia? Porque ellos afirman que nosotros los católicos decimos que quien nos salva es solamente la iglesia, y ellos dicen solamente nos salva Cristo. Ante esa aparente oposición, ante esa aparente contradicción entre lo que creen ellos y lo que creemos nosotros los católicos, vamos a meditar en torno a ese tema respondiendo a esta pregunta: ¿quién nos salva, Cristo o la iglesia? Comienzan los hermanos protestantes afirmando lo siguiente: la iglesia no te salva, ni el papa, ni los curas, solo Cristo te salva. Así nos predican muchas sectas protestantes que pululan entre nosotros, invitándonos a que dejemos la Santa Iglesia Católica y abracemos sus errores, sus herejías, en últimas, su apostasía. La cuestión planteada por ellos parece muy atractiva, y esta oposición que crean ellos entre la Iglesia y Cristo parece a simple vista bíblica, y especialmente con fundamentos en los evangelios, pero en realidad está en desacuerdo con lo que Cristo hizo y enseñó. En primer lugar, hay que repetir y dejar bien claro lo que la Iglesia Católica siempre ha creído y enseñado, y es que Cristo es el único Salvador del ser humano. Esa enseñanza que está en las Sagradas Escrituras la viene repitiendo la Iglesia 1500 años antes de los protestantes. Es decir, desde hace 2000 años la Iglesia viene repitiendo esa misma verdad. Antes inclusive de que existiera la Biblia, antes de que la Biblia fuera puesta por escrito y que se compilara en un solo volumen los 73 libros que conforman la palabra de Dios, y 1500 años antes del primer protestante que apareció en la historia fundando su propio changarrito, que es Martín Lutero, la Iglesia ya venía enseñando esa misma verdad. El único que nos salva es Cristo. Cristo es la causa de nuestra salvación. Él fue enviado por el Padre para que tú y yo tuviéramos la salvación. Muchos siglos antes de los protestantes, ya la Iglesia venía meditando en estos pasajes que los protestantes toman como si para ellos esto fuera un descubrimiento enorme, que Cristo es el único Salvador. Y ellos en sus changarritos siguen afirmando que a esa conclusión en la fe, que esa apertura en la fe para reconocer a Jesús como Salvador es propia de ellos, cuando 1500 años antes que ellos, desde hace 2000 años entonces, nosotros los católicos venimos ya afirmando esa verdad. Y lo hacemos basados en pasajes como Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa precisamente Yahvé salva, o Yahvé es Salvador. Y desde el momento mismo en el que la Iglesia ha proclamado el nombre de Jesús y ha tenido adoración al nombre de Dios, desde ese mismo momento nosotros reconocemos en el nombre de Jesús a Dios que viene para salvarnos, a Dios que viene para darnos la vida eterna. Y así también Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Con este pasaje nosotros, desde hace 2000 años, venimos meditando en la verdad fundamental de nuestra fe cristiana, y es que Cristo vino para que tú y yo, por la fe, seamos salvados. Pero una fe, decíamos, no que nos alcanza una salvación automática y definitiva, sino una fe que inspira nuestros corazones y que mueve nuestra voluntad
en orden a las buenas obras. Hechos 2:21. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero nuevamente no es una salvación así automática y definitiva que venga solamente de invocar el nombre del Señor, porque ya lo dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 7, versículos del 21 en adelante. No todo el que me diga Señor, Señor, se salvará. Es invocar el nombre del Señor con fe y dejar que esa fe vaya transformando nuestro corazón y nos vaya haciendo hombres y mujeres nuevos en lo que se conoce en la iglesia y en las Sagradas Escrituras inclusive como la conversión, la metanoia, que es el cambio de vida, el cambio de mentalidad, el cambio de corazón. Este pasaje que sigue a continuación es el que más usan los protestantes para afirmar como un gran descubrimiento lo que ya nosotros desde 1500 años antes que ellos veníamos ya repitiendo, que Cristo es el único Salvador, y es Hechos 4:12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Claro que Cristo es el único Salvador, porque es el único enviado por Dios a dar tu vida por ti, a dar su vida, por ti y por mí, para que tengamos la salvación. Hechos 16:30 al 31. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Hablando precisamente de la fe como el elemento necesario para la salvación, pero que no es una fe al estilo de como la afirman los protestantes, que nos alcanza una fe automática y definitiva, sino que como lo afirma las Sagradas Escrituras y como lo afirma también la Santa Iglesia Católica, es una fe que mueve nuestro corazón a seguir a Dios y a transformar nuestra vida según el querer y la voluntad de Dios, y eso nos toma toda nuestra vida en este proceso que conocemos como la conversión. Y finalmente, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Todos estos pasajes son los que los hermanitos protestantes suelen usar para supuestamente afirmar ellos que son los únicos que reconocen a Cristo como Salvador. Y esos pasajes, desde muchos siglos antes de que ellos aparecieran, ya la Iglesia Católica los usaba y meditaba en ellos. Y todos estos pasajes y muchos otros son el fundamento de nuestra convicción de que Cristo es el Salvador. Y esto la Iglesia Católica lo ha afirmado, como decimos, desde hace mucho tiempo antes que aparecieran los hermanos protestantes. Por lo tanto, lo que las sectas protestantes afirman, diciendo que es algo que solo ellos creen y que profesan que Cristo es el Salvador, es una gran mentira, semejante a todas las otras grandes mentiras de las que ellos se valen para, entre comillas, evangelizar. Esta afirmación, así también como las referencias que hacen a todos estos pasajes de la Santa Biblia, no son más que una repetición pobre y falseada de lo que la Santa Iglesia Católica ha venido haciendo y enseñando desde hace ya más de 2000 años. Igualmente, las acusaciones que hacen en contra de la Iglesia de que ella quiere tomar el lugar de Cristo para salvar al hombre solo con sacramentos, rezos, buenas obras, medallas, penitencias, indulgencias, rosarios, ídolos, etc., es pura calumnia de gente que está llena de odio en contra de la Santa Iglesia Católica y que se dedican a repetir como loros viejos lo que los pastores protestantes han inventado contra ella a lo largo de estos 500 años de protestantismo. Las sectas utilizan en su predicación una falsa oposición entre Cristo y la Iglesia, como si hubiera que escoger entre ellos, entre Cristo o la Iglesia. ¿Estás con Cristo o estás con la Iglesia? ¿Crees en Cristo o crees en la Iglesia? Y a continuación dicen ellos que prefieren quedarse solo con Cristo y nos acusan a nosotros los católicos de quedarnos solo con la Iglesia y de rechazar a Cristo. Pero esto es falso y lo vamos a comprobar con las Sagradas Escrituras. Para confundir a los ignorantes en la fe, suelen decir cosas
como las siguientes: la iglesia no salva a nadie, el que salva es Cristo. O también, la iglesia no es necesaria para la salvación. O esta otra: Cristo no fundó ninguna iglesia. O lo que afirman muchos: todas las iglesias son iguales. Esta otra, que es muy conocida también: Dios no habita en templos y la iglesia católica es un templo. En lo cual inclusive muestran ellos toda su ignorancia al confundir templo con iglesia. Cristo es relación, no religión, diciendo que ellos no practican una religión porque la religión no es importante. Otra más: lo importante es leer la Biblia y creer y aceptar a Cristo como Salvador. Esta otra, que es muy conocida: Cristo tiene muchas iglesias porque la Biblia dice que todos somos templo del Espíritu Santo, confundiendo nuevamente iglesia y templo. Y así como estas afirmaciones, muchas otras que suelen decir para confundir a los ignorantes en la fe y arrastrarlos a sus changarritos, a esas sectas en las que no se practica la doctrina de Cristo y no se enseña el mensaje cristiano, sino el mensaje acomodado de cada pastor protestante. Pero todas estas afirmaciones y contradicciones son solo la estrategia de los pastores protestantes para arrastrar al error a los pobres incautos y débiles en la fe, que piensan que porque ellos vienen con la Biblia, traen entonces la doctrina de Cristo. Pero eso no es más que un engaño del demonio a través de sus ministros, que son todos estos pastores protestantes. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Es necesaria la iglesia? ¿Existe una iglesia? ¿Verdaderamente la iglesia no salva? ¿Salva solamente Cristo? Vamos a responder a todas estas preguntas en este tema entonces acerca de cómo nos llega a nosotros la salvación. ¿Solamente por Cristo o con Cristo y la iglesia? Es necesario comenzar por la afirmación más importante en este sentido. Cuando Cristo vino a este mundo, al encarnarse en el vientre de la Santísima Virgen María y hacerse semejante en todos nosotros, menos en el pecado, Jesús no escribió ninguno de los libros de la Biblia. Él no escribió la Biblia, ni mandó a sus apóstoles a escribir una Biblia. En lugar de escribir una Biblia o mandar a sus apóstoles a que escribieran una, Él fundó una iglesia, su iglesia. Y eso lo encontramos en el pasaje de Mateo 16:18, que dice lo siguiente: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los hermanitos protestantes parece que entienden edificaré mis iglesias, o edificaré 1000 iglesias, o edificaré muchas iglesias, o no edificaré ninguna iglesia, porque suelen afirmar que Jesús no fundó ninguna iglesia. Pero lo que nos dice Mateo 16:18 es: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a los apóstoles, sobre quienes Jesús había fundado su iglesia, de manera especial sobre el apóstol Pedro, porque como recordamos en Juan 1:42, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y Jesús le cambió el nombre para constituirlo justamente como la piedra sobre la cual él iba a fundar su propia iglesia, la iglesia de Jesús. Así también, como vemos en Mateo 16:19, es a Pedro a quien Jesús le da las llaves del reino de los cielos, para que lo que ate en la tierra quede atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quede desatado en el cielo. A Pedro y a los otros apóstoles Jesús los mandó a predicar, a evangelizar y a celebrar los sacramentos. No los mandó a escribir la Biblia, de tal manera que no es la Biblia el fundamento de la iglesia, es la iglesia el fundamento de la Biblia. La iglesia no nació de la Biblia nació en la iglesia. Como Cristo fue enviado por el Padre Celestial a salvar el mundo, así también Cristo envió a su iglesia con su mismo poder para que continuara la misión que el Padre
le había encomendado a Jesús, que era la misión de salvar el mundo. En Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, encontramos justamente esto, cómo Jesús, ya vivo, después de haber sido crucificado y de haber muerto, cuando se presenta ya resucitado a sus apóstoles, les dice lo siguiente. Vamos a leer este pasaje de Juan 20, 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Aquí se ve con mucha claridad cómo Jesús está mandando a los apóstoles para que sigan cumpliendo ellos la misión que vino Jesús a cumplir a la tierra y que cumplió plenamente y que confía después a quien es la continuación suya en el mundo, a la iglesia. Y para que pueda la iglesia, a la cabeza de los apóstoles, cumplir esa misión que Dios le está encomendando, Jesús le concede el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el Ruaj, el Espíritu Santo, para que con ese poder divino la iglesia pueda cumplir la misión que el Padre le había encomendado a Jesús y que ahora Jesús le encomienda a su iglesia, encabezada por los apóstoles. Esto quiere decir que así como Cristo, por su naturaleza humana, es el sacramento, es decir, el signo sagrado que hace presente y visible entre los hombres al Dios invisible, así también la iglesia es el sacramento que continúa haciendo visible en medio de la humanidad a Cristo resucitado, que ya está ausente físicamente en este mundo desde su ascensión al Padre. Esto de que Cristo es el sacramento visible que hace visible al Padre, lo encontramos en Juan capítulo 14, versículos del 8 al 9. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Le dice Jesús: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo hace visible al Padre. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Eso lo encontramos en la carta de San Pablo a los Colosenses y vamos a meditar en ella más tardecito para descubrir allí cómo en la visibilidad de Cristo el Padre está visible, está presente visiblemente en la iglesia. Y esto de que la iglesia es el sacramento visible de Jesús, el sacramento visible, es decir, el signo sagrado que hace visible a Jesús en medio de nosotros, lo encontramos en pasajes como Mateo 28, versículos del 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todas las gentes sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia pues extiende la presencia de Cristo en el mundo por todos los lugares, en todos los tiempos, en todas las culturas, porque la iglesia es una con Cristo. Más claro aparece esto en Lucas 10, 16. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Aquí Cristo se está haciendo uno con su iglesia, de tal manera que donde está Cristo, está su iglesia. No es cierto, pues, que hay una división o una oposición o una confrontación entre Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia son uno solo.
Por eso dice Hechos 1:8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros como iglesia hacemos pues presente a Cristo. Somos sus testigos en el mundo. Una vez que ya Cristo subió al Padre, luego de la ascensión, nos dejó a nosotros encomendando la misión que el Padre le había encomendado a él, a nosotros como iglesia. Y nosotros somos testigos suyos en todo el mundo, como iglesia universal, como iglesia católica. Por eso, entre Cristo y su iglesia hay una unión tan estrecha que nada la puede romper. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de este cuerpo. Él es su cabeza, la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así lo encontramos en Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y en Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Entre ambos, Cristo y su iglesia constituyen el Cristo completo. El plan de salvación para el cual nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre consistía en que Cristo iba a salvar al mundo desde la iglesia y a través de ella. Miren cómo en Hechos 2:47, la misma Biblia de los protestantes, la Reina Valera, muestra cómo la iglesia sí es necesaria para la salvación, porque Cristo salva al mundo a través justamente de la iglesia. Este pasaje en particular lo quise tomar de la Biblia de los protestantes, de la Reina Valera, para taparles la boca con su propia Biblia. Hechos 2:47. Está hablando de aquellos que ya han aceptado por la fe a Cristo, y luego sigue diciendo el evangelista San Lucas, que es el autor de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ojo a esto. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, a los que se iban a salvar. Cristo sigue salvando al mundo a través de la iglesia. Y con la misma Reina Valera le tapó la boca a los protestantes. Con su misma Biblia se les tapa la boca, porque la misma Biblia de ellos está reconociendo cómo la iglesia sí es necesaria para la salvación, no porque salve ella en lugar de Cristo, sino porque Cristo sigue salvando al mundo a través de la iglesia. Por eso vamos a despertar un poquito en este tema tan importante y tan hermoso, y lo vamos a convertir canción, y lo vamos a convertir también oración a través de esta alabanza que los hermanos apóstoles de la palabra están ofreciéndole a Dios, recordándonos a nosotros que sí somos una iglesia, que sí somos la iglesia de Cristo y que la iglesia sí es necesaria para la salvación. Esas palmas. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.
una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro ya él se le encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro ya él se le encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Eso es, con sabor a Cristo, bailando. Hey, hey, hey. Eso es, esos mechones arriba. Nosotros somos, así se baila el pánuco, con sabor a Cristo, hermano. Fuertecita, fuertecita. Otra vez. ¿Ya se cansaron? Bailando, bailando, bailando con sabor a Cristo. Después de escuchar este canto y después de alabar a Dios porque somos su iglesia, porque somos la iglesia única que Cristo fundó, vamos a seguir meditando entonces en este tema acerca de la salvación. ¿Cómo nos llega a nosotros la salvación? Ya sabemos por las Sagradas Escrituras, porque lo estamos meditando en este momento, que la salvación nos llega por Cristo a través de su iglesia. Pero entonces hay una pregunta importante que necesitamos nosotros responder. ¿Qué o quién es la iglesia? La iglesia somos todos los que, unidos a Cristo por la fe, hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. Miren cómo lo dice tan hermoso, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Este pasaje es muy importante porque nos permite descubrir que es un solo cuerpo y que en ese único cuerpo nosotros todos hemos sido integrados por medio del bautismo y que por más que son muchos miembros formando un solo cuerpo, el cuerpo es uno solo. Cristo tiene un solo cuerpo y ese cuerpo, como lo decía ya Colosenses 1:18 y Efesios 5:23, ese cuerpo es la iglesia. Esto es una doctrina que está en las Sagradas Escrituras, es la doctrina bíblica acerca de la iglesia y que se diferencia mucho de lo que los hermanos protestantes enseñan cuando afirman o bien que cada uno de ellos es una iglesia porque es templo del Espíritu Santo, o bien que Cristo no tiene ninguna iglesia, o bien que iglesia es todo aquel que cree en Cristo. Eso es falso. Cristo tiene una sola iglesia.
Cristo tiene un solo cuerpo y ese cuerpo que es la iglesia está formado por muchos miembros y todos los miembros de ese cuerpo, que son todos los miembros de esa iglesia, han entrado o hemos entrado a formar parte de ella a través, no de la fe, a través del bautismo, ¿sí? A través del bautismo. De la misma manera, Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 42, dice lo siguiente: los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Una vez que ya han aceptado por la fe a Cristo y se han hecho bautizar, entran a ser parte de la comunidad de Dios, del pueblo de Dios, que es la iglesia. Entran a formar parte del cuerpo de Cristo. Entran a ser encabezados por Cristo, que es cabeza de la iglesia, y entran cada uno de ellos, entramos cada uno de nosotros a ser miembros del cuerpo de Cristo. Al celebrar la Eucaristía, entramos en comunión con el Señor, es decir, nosotros, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesús, la única iglesia fundada por Cristo, al celebrar la Eucaristía, entramos en comunión con el Señor. Comunión significa común unión, es decir, estar nosotros unidos a Jesús inseparablemente, ser uno nosotros con Jesús, así como Jesús mismo quería que nosotros fuéramos uno en Él y con Él. Así nosotros entonces estamos entrando en comunión con Jesús a través de recibir el sacramento de la Eucaristía. Miren cómo lo dice Juan capítulo 6, versículos del 56 al 57. Aquí está Jesús mismo hablándonos y enseñándonos cómo al recibir la Sagrada Comunión estamos en comunión con Él, en común unión con Él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese permanecer de nosotros en Cristo y de Cristo en nosotros es a lo que se llama comunión. Y nosotros, cuando estamos en la Santa Misa y vamos a recibir a Cristo en la Eucaristía, es justamente lo que hacemos, recibir la Sagrada Comunión, lo cual muestra en la práctica lo que está diciéndonos Jesús aquí con sus propias palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cómo pueden los hermanitos protestantes estar en comunión con Cristo si no reciben su carne y su sangre, que es como estamos nosotros en comunión con Él? No pueden estar ellos en comunión con Cristo y por eso no son la iglesia de Jesús. Y sigue allí San Juan en el versículo 57, citando las palabras de Cristo. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. ¿Cómo pueden los hermanitos protestantes decir que tienen vida en sí mismos, la vida de Dios, la vida espiritual, si no comen a Cristo en la Eucaristía? No la comen, no comen a Cristo en la Eucaristía, no comen la Sagrada Comunión, no reciben a Cristo en la Sagrada Comunión, luego no son la iglesia de Cristo. Y San Pablo, que era católico y que vivió plenamente las enseñanzas cristianas católicas, una vez que después de ser judío se convirtió al tener ese encuentro con Jesús y se hizo cristiano católico, vivía plenamente y entendió plenamente también esto de la comunión con Cristo. Y por eso en pasajes como primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 17, miren cómo dice San Pablo: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Cuando tú, hermano católico, vas a recibir la Sagrada Comunión y te acercas al sacerdote o al diácono o al ministro laico, que como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión tiene la tarea de distribuir a Cristo presente en la Eucaristía,
¿qué escuchas tú decir cuando te ofrecen la Sagrada Comunión? Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Y tú dices amén. Pues esa afirmación, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, viene de este pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 16 al 17, donde San Pablo está recordándonos que la copa de bendición que nosotros bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo. Es decir, cuando recibimos ese vino que ya no es vino, sino que es un vino eucaristizado, es un vino que se transformó ya en la sangre de Cristo. Lo que estamos recibiendo verdaderamente, sacramentalmente, es la sangre de Cristo. Y lo mismo al recibir ese pan, que ya no es pan, sino que es pan eucaristizado. Cuando lo recibimos, estamos entrando en comunión con aquel a quien consumimos, que es Cristo. Que como nos decía el versículo 57 del Evangelio de San Juan, lo comemos para vivir por Cristo, es decir, para tener la vida de Cristo en nosotros. Y así también, como este pasaje que acabamos de meditar de San Pablo, en esa misma carta, ya en el capítulo 11, versículos del 23 al 26, nos dice San Pablo lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Asimismo, también la copa, después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieran, háganlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Este pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, nos recuerda en principio lo que ya nosotros mirábamos con Lucas 10, 16, que Cristo se hace uno con su iglesia. Y eso lo afirmamos por lo siguiente: San Pablo no conoció personalmente a Cristo. Es decir, San Pablo no hizo parte del grupo de los apóstoles de Jesús que anduvieron con él. San Pablo no hacía parte del grupo de los 12, del grupo de los 12 apóstoles, y tampoco hacía parte de los discípulos que seguían a Cristo. San Pablo vino a tener una revelación de Cristo, un encuentro con Cristo tardío, cuando ya Jesús había muerto y resucitado, cuando ya la iglesia estaba haciendo presente a Cristo en el mundo y cuando ya esta iglesia era perseguida por los judíos. Pablo, que se llamaba Saulo, era uno de los perseguidores de la iglesia. Y una vez que este Saulo tiene el encuentro con Cristo y se convierte, se hace cristiano católico. Y lo que nos está diciendo aquí en la carta que le escribe a los Corintios, en la que les está diciendo acerca de la Eucaristía, Pablo está afirmando que recibió del Señor lo que a su vez él está transmitiendo. Pero ¿cómo es posible que Pablo haya recibido del Señor algo si él no lo conoció personalmente? Es posible gracias a que Cristo y la iglesia son una sola cosa, porque Pablo recibió en realidad la doctrina cristiana de la iglesia, no de Cristo, de la iglesia. Pero es que Cristo y la iglesia son una sola cosa. Por eso es que Pablo se siente seguro de afirmar que recibió del Señor lo que a su vez él transmite, porque él tiene claro que Cristo y la iglesia son una sola cosa, que el Cristo total lo constituyen Cristo y la iglesia, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y ya entonces esa certeza, esa convicción en la fe es la que lo lleva a él a afirmar que recibió del Señor esto, que el Señor la noche en que fue entregado tomó pan y celebró la Eucaristía con sus apóstoles y les dio el poder para que ellos mismos lo celebraran al decir: hagan esto en conmemoración, en recuerdo, en memoria mía. Lo cual significa que cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, como lo dice San Pablo al final de este pasaje, en el versículo 26,
cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos haciendo presente a Cristo sacramentalmente. Cristo sigue estando presente en su iglesia, porque Cristo y su iglesia son una sola cosa. De esta manera, al entrar en comunión con Cristo a través de su presencia en la Eucaristía, nos hacemos miembros unos de otros. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5. Pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Aquí está San Pablo mostrándonos cómo la comunión con Cristo nos lleva a la comunión entre nosotros, unos y otros, como miembros del cuerpo de Cristo. Estamos en comunión con Cristo y eso nos permite estar en comunión unos con otros. Ahorita en el Evangelio que meditábamos en este domingo, se nos recordaba cómo estamos llamados como cristianos a amar a Dios y a continuación amar al prójimo. Es lo mismo que está diciéndonos San Pablo en este pasaje. Ya nosotros por la fe amamos a Dios. Ya nosotros entonces también por la fe estamos llamados a amar al prójimo. Por la fe estamos en comunión con Dios. Por la fe también estamos en comunión unos con otros, siendo todos miembros de un solo cuerpo. Somos el pueblo de Dios. Y miren cómo lo dice tan bonito, primera carta de San Pedro en el capítulo 2, versículos del 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A ustedes que en otro tiempo no eran pueblo y que ahora son el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. De tal manera entonces que nosotros nos hemos constituido en el nuevo pueblo de Dios y es el bautismo el que nos ha hecho parte de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. En ese cuerpo, hermanos y hermanas, vivimos la unidad. En ese cuerpo nosotros todos somos uno con Cristo. Hay una parábola muy hermosa que está en Juan capítulo 15 y que nos muestra de una manera muy clara, muy sencilla, esto de la unidad, cuando nos dice Jesús que es necesario que nosotros permanezcamos en comunión con Él, que permanezcamos unidos a Él. Miren cómo lo dice Juan capítulo 15, citando las palabras de Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Este pasaje entonces nos muestra de una manera muy clara y muy sencilla lo mismo que nos está diciendo San Pablo, lo mismo que la iglesia enseña, lo mismo que nos hace creer que Cristo sigue salvando en su iglesia. Cristo salva, por supuesto, pero salva en su iglesia. Y eso es posible porque Cristo y la iglesia son una sola cosa y nosotros estamos llamados a permanecer unidos a Cristo a través de la iglesia. La próxima semana, si Dios permite, vamos a continuar este tema. Por lo pronto, les deseo una semana llena de muchas bendiciones y llena de mucha paz en su corazón. Que
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.